La vida del ser humano está llena de decisiones que tenemos que tomar día tras día. Nosotros, como ser humano, en cualquier ámbito en el cual nos desarrollamos, nos desenvolvamos, ya sea en el hogar, en nuestro trabajo, como profesional, como líder, siempre el Señor ha puesto reglas. Por ejemplo, cuando un hombre o una mujer se casa, ya su vida cambia. El hombre no puede pensar, o la mujer no puede pensar, que en el hogar va a poder vivir su vida como soltero, porque es solamente cuestión de tiempo para que vengan los problemas, ¿no, verdad? O sea, pasa de transición de soltero a casado. Regla de soltero es una y regla de casado es otra. Siempre hay momentos que nosotros tenemos que cambiar, hay condiciones y patrones que Dios ha establecido, no solamente en la vida, en su palabra, sino a través de la sociedad. Es igual cuando usted está desempleado, que usted encuentra un trabajo, ya usted no se levanta a la hora que usted quiera. ¿No, verdad? Imagínense, yo consigo un trabajo, yo estoy acostumbrado a levantarme a las 10 de la mañana, a las 11 de la mañana, conseguí un trabajo y me quiero levantar a las 10 de la mañana, solamente dura 3 días y lo despiden. Claro, o sea, hay condiciones. Igualmente los profesionales tienen ética, los ingenieros tienen códigos de construcción, códigos que tienen que avalarse para que la construcción tenga una base firme. Imagínense si los médicos ponen aparte las éticas de la medicina. ¿Cuántos muertos pasarían en la medicina? Pero si esto es importante, hermano, más importante es para el pueblo de Dios. Nosotros no podemos venir a los pies del Señor, a su pueblo, y vivir una vida totalmente ajena de la voluntad de Dios, como si nada ha pasado, viviendo de la misma manera como nosotros vivíamos antes de venir al Señor. Y por eso aquí el mensaje que vamos a ver aquí, en el capítulo 7 de Juan, el Señor tiene un encuentro con los fariseos, que aún proclamando decir ellos que creían en Dios, pero su vida estaban totalmente fuera de la voluntad del Señor. Ahora yo me lo pregunto, o sea, ¿cómo yo puedo operar cualquier máquina, cualquier carro, cualquier hogar, o lo que sea, si yo no conozco la voluntad o los reglamentos de ese hogar? ¿Cómo yo puedo complacer a Dios si yo no sé la voluntad de Dios? Yo me puedo pasar 30, 40 años, 50 años en una iglesia, y todavía vivir en un mundo de oscuridad. Si yo no conozco cómo yo puedo agradar a Dios. Por eso el mensaje que he traído para el día de hoy es ¿cómo yo puedo hacer la voluntad de Dios si yo no conozco su palabra? Hoy estamos viviendo en el mundial. Hoy todos los ojos del mundo entero están en el mundial. De hecho, hermano, y esto lo dijo con tristeza, hay personas que de cierto en algunas iglesias han dejado de venir al domingo porque quizás su partido juega hoy. Sí, no, hermano, y eso es una realidad de la vida. O sea, no lo estoy diciendo por nada malo, pero es la realidad. O sea, ahí tú pones cuál es tu prioridad. Muchos en el mundo entero, donde se están mirando el juego del partido. El partido que está jugando a esta hora, si la persona no es fiel al Señor, está en su casa mirando el partido de fútbol. Porque esa es su prioridad. Porque todavía nosotros quizás no hemos entendido quiénes somos nosotros y a qué el Señor nos ha llamado. Mira, en Juan 7, le voy a pedir que por favor vamos a nuestra Biblia ahí en Juan 7 y vamos a leerlo del Juan 7 del 14 al 18. Pero antes de leerlo, para que entendamos ¿verdad? Lo que está pasando en este versículo, en este capítulo. En Juan 1,
primeramente en Juan 1, Juan 1 dice, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea. Y miren lo que dice, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Ahora, antes de leer la lectura, Jesús no quería andar libremente porque los judíos querían matarle. Recuerden que si hay un evangelio que muestra la divinidad del Señor, es Juan. Recuerden que en el capítulo 2 de Juan, el Señor comienza a hacer su primer milagro, que fue a la boda de Caná y convierte el agua en vino. En el capítulo 3 tiene un encuentro personal con Nicodemo, con uno de los grandes sacerdotes, y se le identifica a Nicodemo en el capítulo 3. En el capítulo 4 de Juan tiene el encuentro con la mujer samaritana, donde le dice, yo soy el Mesías, yo soy el que ustedes están esperando. Y en el capítulo 5 dice que sana a un paralítico. Y en el capítulo 6 dice la palabra que hace el milagro donde le da de comer a más de 5,000 personas. Entonces, a través de todas estas cosas, ya los fariseos han visto quién es Jesús y han comenzado a sentirse celo de parte de él, porque muchas personas se iban atrás de Jesús. Entonces, por eso aquí el Señor le dice esto. Aquí en el capítulo 7 comienzan a celebrarse la fiesta, la fiesta dice de los tabernáculos. Y mira lo que dice a partir del versículo 14, 7:14. Y le dice, mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba, y se maravillaban los judíos, diciendo, ¿cómo sabe esta letra sin haber estudiado? Es la pregunta que hacen ellos. ¿Quién es este? Este no ha ido este no es ni de Gamaliel, ni de los grandes rabinos que habían. ¿Cómo sabe estas cosas? Jesús le respondió y le dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Ahora miren lo importante, versículos 7 y 17 y 18, que aquí es donde vamos a exponer el mensaje. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que me envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. En otra palabra, el Señor le dice, si en verdad tú quieres hacer la voluntad de Dios, tú vas a entender que yo soy la palabra de Dios. Hermano, el Señor es un caballero. El Señor nunca va a obligar a nadie a venir a su reino ni a forzarlo que haga su voluntad. Nunca, jamás en la vida, hermano. Eso no va a pasar jamás. Por eso Él no dio libre albedrío, no dio raciocinio, lo que llama, para que nosotros meditemos. Por eso no dio su espíritu, que es lo que le llaman, que es la conciencia del ser humano. La misma conciencia del ser humano a veces nos juzga cuando hacemos algo malo. No el Espíritu Santo, hermano. No estamos hablando del Espíritu Santo, estamos hablando del Espíritu de Dios, que es del Espíritu del ser humano que se manifiesta en la conciencia. Ya. Entonces, el Señor le dice aquí, en el 17, que el que quiera, hermano, el que quiera, dice aquí, hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Y como dije en el mensaje, ¿cómo vamos a hacer la voluntad de Dios si no conocemos su palabra? Hermano, ¿cómo yo puedo agradar a mi esposa si yo no sé lo que a ella le gusta? O viceversa. Es imposible. Por más que yo quiera que trate, siempre voy a fracasar. Hasta que yo no indague en verdad. Entonces hoy vamos a ver, hermano, cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Qué el Señor espera de nosotros como creyentes, como sus hijos, como hermanos en Cristo que somos? A veces muchos de nosotros nos sentimos confundidos en ciertas cosas que hacemos, en la manera que actuamos, en las decisiones que tomamos en nuestro diario vivir, especialmente en situaciones difíciles. Y la pregunta que muchos de nosotros nos tenemos que hacer:
¿será esta la voluntad de Dios que yo haga esto? Hermano, honestamente, ¿cuánto de nosotros buscamos dirección del Señor en todas nuestras decisiones? Honestamente. ¿Cuánto de nosotros buscamos de verdad no importa en qué, antes de hacerla? Ya sea que usted quiera comprarse un carro, una casa, irse para otro estado, irse de vacaciones. Hermano, hasta sus vacaciones usted tiene que poner en cosas del Señor. ¿Cómo va a ser, hermano? Sí, mi hermano. Sí. Porque ¿qué pasa si el Señor no se agrada al lugar donde usted quiera ir? ¿Ah? ¿Pero cuánto hacen eso? No lo sé. Muy poco, hermano. Muy poco. O nosotros dejamos de ser cristianos cuando estamos en vacaciones. Claro que no. Claro que no. Entonces, en cada decisión de mi vida, por más pequeña que sea, el Señor tiene que estar envuelto en mis planes. Porque si yo dejo al Señor fuera de mi ecuación, de mis decisiones, entonces ahí vendrán los problemas. Entonces ahí nosotros queremos buscar al Señor. Pero ya cuando hemos hecho las cosas malas. Y por eso que en cada decisión que nosotros tenemos que hacer, hermano, tenemos que buscar la guía del Señor. Dios nos ha dado por medio de su palabra la revelación de cuál es su voluntad, para que nosotros andemos de tal manera que le agrademos a Él en toda situación y circunstancia, sin importar nuestras emociones o nuestros sentimientos. ¿Cuántas veces, hermano, nosotros no ponemos nuestros sentimientos por encima de la palabra de Dios? Muchos de nosotros lo hacemos. Yo lo he hecho en mi vida y me ha pesado. ¿Y cuán grave es, hermano, usted vivir una vida de cristianismo por emoción o sentimiento? Si me siento bien hoy, voy a la iglesia. Si me siento bien con mi esposo o mi esposa, voy a la iglesia. Si mis hijos me siento bien, estoy conmigo, voy a la iglesia. Si no, me quedo en la casa. Si, hermanos, jugamos con el Señor por nuestras emociones y sentimientos, conforme a como me sienta, así yo le sirvo al Señor. Imagínese ese Señor actuara conforme a su sentimiento cuando estuvo al punto de ir a la cruz. ¿Qué fuera de nosotros? Si el Señor si se hubiese llevado de sus emociones y sentimientos, hermano, ¿qué fuera de nosotros hoy en día? La Biblia, hermano, nos dice en Efesios 5:13, oiga lo que dice Efesios 5:13, hermano, mas todas las cosas, ¿qué dice ahí, hermano? Todas las cosas, dice ahí, empieza ese versículo. Y quiero hacer énfasis en eso. Todas las cosas, dice, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta a todo. ¿Y quién es la luz? Bueno, ¿qué dice el Señor Jesucristo en Juan 8:12? Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará sin tinieblas, sino tendrá que la luz de la vida. Y aquí dice que cuando todas las cosas son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz, hermano, es lo que manifiesta todo. Jesús es la luz, Jesús es la palabra. No dice en el 1 Juan que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y Juan, y Hebreo nos dice que Dios nos ha hablado a través de los profetas, pero hoy no habla a través de quién, a través del Señor Jesucristo, a través de su palabra. Entonces, hermano, todas nuestras decisiones, sabidas y por haber, por más pequeñas que usted crea que sea, tenemos que ponerlo a la evidencia de la luz, de la palabra de la luz. Hay una famosa frase que no sé quién fue que la dijo hace muchos años, un pastor, un hermano, que decía
¿qué piensa Jesús de esto? O sea, en lo que va a hacer. Si Jesús fuera que lo haría, ¿qué haría Jesús? Créeme, hermano, si tú puedes, esa frase funciona. Si yo tengo un problema con un hermano, ¿yo lo perdonaría? Entonces, ok, tú te pones, ok, déjame ver, ¿qué haría Jesús? Y ahí mismo, créeme, ahí mismo el Espíritu Santo le va a decir qué hacer. Ahí mismo el Espíritu Santo le va a decir qué hacer, hermano. Cuando nosotros ponemos toda la cosa en evidencia a la palabra de Dios, al conocer y hacer la voluntad de Dios, nos compromete, hermano, más con Él, con su obra, con nosotros mismos y con nuestro prójimo. Cuando yo entiendo quién soy yo como cristiano, quién es el Señor, qué es lo que Él hizo por mi vida, por la humanidad, no solamente por lo justo, porque dice la palabra que justo no hay ni uno, que Jesús vino a morir por los pecadores, como decía el apóstol Pablo, de lo cual yo soy el primero. Entonces nosotros tenemos un mejor entendimiento con relación a nuestro prójimo, por más malo que sea nuestro prójimo. ¿O usted cree que el Señor no murió por los criminales? Claro que sí, hermano. Claro que el Señor también murió por los criminales. ¿O no son seres humanos los criminales? Claro que son. Claro que son. Entonces, cuando nosotros entendemos la voluntad de Dios, hermano, eso no abre más nuestros ojos, nuestro entendimiento. El hacer la voluntad de Dios trae gran gozo y regocijo y una paz, hermano, que sobrepasa todo el entendimiento. Hermano, no hay una condición más agradable del ser humano que aún entre nuestra imperfección nosotros sabemos que estamos bien para con Dios. Que yo sé, Señor, yo sé que soy pecador, pero gracias, Padre, porque tú me has ayudado a hacer las cosas correctas. A veces caigo, pero me levanto, pido perdón y me aparto del mal, Señor. Hermano, eso trae una satisfacción inmensa. Y lo opuesto, lo contrario. Cuán mal nos sentimos cuando sabemos que estamos mal y no queremos cambiar. Cuán mal nos sentimos, hermano, aunque no lo damos a demostrar, pero en nuestro interior el Espíritu Santo nos va dando. Entonces, hermano, aquí vamos a ver 5 pasos importantes. O sea, ¿qué es la voluntad de Dios? Porque si yo no entiendo la voluntad de Dios, hermano, yo no puedo agradar a Dios. Y por eso, hermano, es tan importante que nosotros sacamos tiempo para conocer su palabra, no simplemente para leerla como un devocional. No, que a veces nosotros pensamos leer un versículo y ya cumplí con el Señor, ya me levanté y me fui. Sí, hermano, ya hice mi voluntad, ya hice mi devocional. No, mi hermano, eso pero va mucho más lejos de ahí. Estudiar y escudriñarla para saber, y cuando yo la leo para examinarme a mí mismo, a ver dónde yo estoy conforme a la voluntad de Dios. Y primeramente vamos en orden, hermano. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Desde que el hombre pecó, la primera voluntad de Dios, ¿sabe cuál es? Que todo el hombre sea salvo. Mira lo que dice el 1 Timoteo 2, de 3 al 4. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cuántos hombres? Todos. Y está hablando de la humanidad. El Señor no quiere que ningún ser humano perezca, sabiendo que la voluntad de Dios es que se salven todos los hombres. Debemos, hermano, de testificar con más frecuencia. Es triste, según las encuestas cristianas, hermano, esto es triste, menos del 10% de la comunidad cristiana en el mundo entero evangelizan. Menos del 10%, hermano, salen a la calle a dar testimonio de nuestro Señor Salvador Jesucristo. Menos. Porque muchos no entendemos esto, que la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos. Mire lo que dice el 2 de Pedro 13:9. El Señor no retarda su promesa. ¿Sabe por qué el Señor no ha venido todavía?
Porque todavía hay muchas almas que salvar, hermano. Eso es lo que dice este versículo. Aquí mira lo que dice. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y aquí viene la gran pregunta. ¿Qué hace el apóstol Pablo en Romanos 10:13, cuando dice, porque todo el que invocar el nombre del Señor será salvo? Eso es una promesa del Señor. Usted puede ser, no importa cuál sea su condición, no importa cuál sea su estatus social, todo el que invocar el nombre del Señor, dice, será salvo. Ahora, aquí viene lo importante. Versículo 14. ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán? Y dice, ¿cómo oirán si nadie le predica? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? ¿Cómo, hermano? ¿Cómo? La fe dice que la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Hermano, créeme, muchos de nosotros le vamos a dar cuenta al Señor por no haberle predicado a cierta persona que el Señor nos puso en nuestras vidas específicamente para eso. Y si ustedes creen que le estamos mintiendo en esto, mire, quiero, hermano, que esto me vino ahora a la mente, quiero, hermano, que todos vayamos a Ezequiel, todo, hermano. Ezequiel capítulo 3. Yo quiero compartir un versículo muy importante, aunque Dios se lo dio a Israel, hermano. Recuérdense que la iglesia es la Israel espiritual del Señor. Nosotros somos el pueblo espiritual del Señor. Hoy somos la Israel del Señor. Y mire lo que el Señor le dijo al pueblo de Israel a través del profeta Ezequiel, aquí en este capítulo 3, a partir del versículo, lo voy a leer del versículo 16, comenzando el versículo 16, le dijo, y aconteció que al cabo de 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, mire, hermano, pendiente lo que dice el versículo 17, dice, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel, oirá pues tú la palabra de mi boca y lo amonestará de mi parte. Versículo 18, cuando yo dijera al impío, de cierto morirá, y tú no le amonestares, ni le hablare, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Un versículo fuerte este, hermano. Pero su sangre demandaré de tu mano. Ahora mire lo que dice el 19. Pero si tú le amonestares al impío, y él no se convirtiera de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma, hermano. Tú habrás librado tu alma. ¿Cuántas personas saben que tú eres creyente en tu trabajo? ¿A cuántas personas tú le has testificado en tu trabajo? ¿A cuántas personas, querido, en tu familia, hijos, primos, tíos, tú le has testificado? No, pastor, que usted no conoce a esa gente, después me insultan. Ya, y es cierto, hermano, porque cuánto insulto. Y se lo digo yo por experiencia, hermano. Cuánto insulto yo no he recibido por el Señor. ¿Pero que usted cree que eso me ha parado de predicar el evangelio en mi trabajo? No, hermano. No. Porque tenemos un compromiso, porque yo sé, hermano, David lo dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, y como la voluntad de Dios es que todos se salven, mío, así mismo la voluntad de Satanás es que todos se pierdan. Así mismo. Y las personas no saben eso, porque ese es el engaño de Satanás. Ellos no saben esas cosas. Ahí se pierden. Recuerdo yo que en uno de los tours que yo estoy dando en los helicópteros allá, viene este grupo de jóvenes del país de Tanzania, del África. Y hay una jovencita que se me sienta a mi lado, porque el helicóptero tiene 3 plazas, 2 atrás y 1 al lado mío.
Y eran 3, se me sientan a mí, y yo comienzo a hablarle a ella del Señor. Esta jovencita de Tanzania, África. Y le hablo de Jesús, que le digo, tú eres muy importante para el Señor, Jesús murió por ti. Y ella me dice, Señor, pero yo soy musulmana. Me dice ella. Y dice, sí, pero Jesús murió por los musulmanes también. Y ahí se para ella y me dice, ¿quiere decir, o sea, que Jesús murió también por mí? Oiga. Y yo, claro, mija, que Jesús murió también por ti, porque tú eres importante para Jesús. Y ahí se acabó la conversación, porque no pude. O sea, se terminó el tour. Solamente el Señor sabrá. Solamente el Señor sabrá esa semilla que ella entendió que aún siendo musulmana, Jesús también murió por ella. Tuvo otro encuentro con otra musulmana de Morocco. O Morroco, no sé cómo se pronuncia bien, Morroco. ¿Cómo? Morroco, con doble. Marruecos. Gracias, hermano. De Marruecos. Esta joven también. Y le comienzo yo también a testificar del Señor. Y me dice lo mismo. Y le digo yo, sí, claro que el Señor murió por ti. Y tú eres muy importante. Y esta joven, veo que le comienzan los ojos a ponérsele lagrimosos. Y mira lo que me dice ella. Dice, cómo el Señor es maravilloso, que me trae de tan lejos, oiga, para hacerme entender que Él me ama a mí. Hermano. Y dice, desde que yo pueda, porque el esposo se quedó allá en Marruecos, dice, desde que yo termine, salga, llamo a mi esposo y le doy la buena noticia. ¿Pero por qué, hermano? Porque alguien le habló. Porque esa es la voluntad de Dios, hermano, que nadie perezca. ¿Okay? ¿Cuál es la otra voluntad de Dios, hermano? La voluntad del Señor quiere que nosotros seamos transformados, hermano. Nosotros no podemos vivir diciendo que somos cristianos cuando todavía hay ciertas costumbres mundanas o cultura de nuestros padres que todavía la estamos practicando. Mire lo que dice Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Mire, ¿para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermano, que si nosotros no renovamos nuestro entendimiento, jamás vamos a saber cuál es la voluntad de Dios. Eso es lo que dice este versículo. Para que comprobéis. Para que comprobéis. Una de las cosas que el Señor le dijo a su pueblo cuando en su partida, que haciendo recordar, recuérdense que ustedes están en este mundo, pero no son de este mundo. No son de este mundo, hermano. Y muchos de nosotros, y hablo como cristiano en general, muchos de nosotros quizás tenemos nuestra creencia como una cultura, como una costumbre. Vamos a la iglesia porque hoy es domingo. Pero, ¿cuál es la intención en sí de estar aquí hoy? ¿Sabe, hermano, que el Señor se agrada en las alabanzas, para que no me malinterprete, y en todo lo que hacemos? Pero donde más se agrada el Señor, hermano, donde más se agrada el Señor, en que cuando nosotros oigamos su voz, nos examinemos a nosotros mismos. Porque mañana ya comenzamos nuestra rutina diaria. Y hoy muchos quizá de nosotros tenemos la oportunidad de venir aquí. Y este es el momento para decir, Señor, hazme saber en qué estoy mal. Ayúdame, no me deje que yo que ande en camino de injusticia. Habla mi vida. Porque es cierto, muchas veces hacemos cosas inconscientemente. Pero ahí es donde nosotros tenemos que buscar la dirección del Señor. Que el Señor sea que nos transforme
El ser transformado por Dios es poner su palabra en acción, es aplicar su palabra en toda nuestra manera de vivir, hermano, en lo que yo veo, en lo que digo, en lo que oigo, en lo que hablo, a dónde voy, en toda nuestra manera de vivir. Poner al Señor la palabra. Santiago en 1:22 nos dice, pero sed, dice, hacedores de la palabra y no solamente oidores. ¿Y qué dice? Engañándonos a nosotros mismos, hermano. En el pueblo de Dios hay muchos engañados. Yo estuve en República Dominicana, le comenté en abril que ofrecen un arreglo dental. Y fui a visitar una tía mía. Frente a la tía mía vive una señora que es contemporánea de mi mamá. Bueno, la edad que tengo yo, creo que un año más tiene mi mamá sirviendo al Señor. Ya lleva a cumplir 67 años. Y esta señora contemporánea de mi mamá, ella duró, qué sé yo, algunos 30 años en el Evangelio. Como poco. Y hoy está en el mundo. Usted eso es cara de sorpresa, ¿no? ¿Verdad? Y hoy está en el mundo. Y cuando yo la vi, la fui porque yo la aprecio mucho. Yo me crié con ellos, en la iglesia con ellos. Y yo sé que ella se apartó del Señor. Y cuando fui a verla porque estaba enferma, y cuando le quise hablar del Señor, hermano, me se deslizó como esa culebra, así. Me botó el golpe. Y yo, a ver que ella hizo eso, me quedé callado. ¿Por qué? ¿Qué voy a hacer? Hermano, con más de 30 años yendo a la iglesia. Recuerda lo que dice Santiago, engañándonos a nosotros mismos. Engañándonos a nosotros mismos. Hermano, es tan fácil deslizarnos que ni siquiera cuenta nos damos. Que ni siquiera cuenta nos damos. Hermano, es tan fácil deslizarnos. Y por eso que debemos de seguir, hermano, indagando la palabra de Dios, cuál es su voluntad. Y ahí mismo en Santiago 2:20 nos dice que la fe sin obra es muerta, hermano. Hermano, yo no puedo pretender que soy cristiano y vivir, que no haga ningún cambio en mi vida. Eso es imposible, hermano, eso es imposible. Si yo sigo hablando igual como hablaba antes, si yo sigo viendo lo mismo que vi antes, si yo sigo oyendo el mismo tipo de música que yo estoy en antes, hermano, créame, yo tengo que chequearme. Yo tengo que chequearme, hermano. Yo tengo que chequearme si mi vida no cambia. Recuerden, hermano, el hecho de nosotros venir a la iglesia, eso no significa nada. No, en el templo no había un endemoniado en la sinagoga. En la sinagoga, hermano, un endemoniado. Y el Señor lo libró en la sinagoga, oyendo la palabra de Dios. Si no me creen, lean los evangelios. Mateo, un endemoniado en la sinagoga. Hermano, estos son mensajes que nosotros tenemos que evaluarnos a nosotros mismos. Y saber, hermano, Dios está hablando. Mira todo lo desastre que está pasando en el mundo entero, hermano. Dios está hablando y muchos de nosotros no lo queremos escuchar. Porque desconocemos la voluntad de Dios, hermana. De nada nos sirve decir que somos cristianos cuando todavía vivimos una vida totalmente en desobediencia a la palabra de Dios, actuando conforme a la corriente de este mundo y de nuestro propio entendimiento. La corriente de este mundo y nuestro propio entendimiento. No, yo creo en Dios a mi manera. Pues te tengo mala noticia. Porque el día que parte de este mundo será muy tarde y te darás cuenta que Dios no va a juzgar no como tú piensas, sino conforme a lo que dice su palabra. Porque hay una sola manera de creer en Dios. Es conforme a su voluntad, conforme a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso el Señor Jesucristo tenía tanto problema con los fariseos.
Mateo 15, a partir del versículo 1. El Señor y sus discípulos comienzan a comer sin lavarse las manos. Y viene un fariseo y le dice, Señor, ¿por qué tus discípulos invalidan las tradiciones de los hombres al comer sin lavarse las manos? ¿Y qué el Señor le contestó? Y porque vosotros invalidan los mandamientos de Dios por vuestras tradiciones. ¿Y cómo lo llaman a partir del versículo 7? ¿Y cómo el Señor le dice? Por eso le dice, hipócritas son ustedes. Le dice a los fariseos. Dice, bien profetizó el profeta Isaías de vosotros, cuando dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, enseñando como doctrina mandamiento de hombres. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros nos ponemos nuestro propio mandamiento y nuestras propias decisiones, sentimientos por encima de la palabra de Dios? Muchos de nosotros. Y cuando me refiero a nosotros, no me refiero a nosotros, me refiero como creyente en general. Como cristiano en general, al cuerpo de Cristo. ¿Cuánto nos hacen eso cada día? Porque desconocemos cuál es la voluntad de Dios. ¿Okay? Hemos visto que la voluntad de Dios es que todos los hombres se salven, que seamos transformados. La tercera voluntad de Dios, hermanos, vemos que dice la palabra que la voluntad de Dios es que seamos santos. Primero de Tesalonicenses 4:3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que es apartáis de fornicación. Hermano, es triste cómo la fornicación está acabando hoy en el pueblo de Dios. No solamente en los jóvenes, sino en los adultos. Y si hay algo tangible de la santidad de Dios, hermano, es la fornicación, porque dice que nosotros somos el cuerpo del Espíritu Santo. Por eso, Señor, recuerda, hermano, lo importante de esto, que cuando la Biblia nos dice que nosotros resistamos a Satanás, Santiago 4:12, 4:7 nos dice, someteos a Dios y que resistí al diablo. No nos dice, huye del diablo, no dice, resístelo con la palabra de Dios. Pero de la fornicación nos dice, huid de la fornicación. No la resista. Corre. Porque el que fornica, no fornica contra su propio cuerpo, sino contra el cuerpo del Espíritu Santo. Y no sabéis que vuestro cuerpo es el templo de Dios. ¿Saben los ministerios que se han roto por la fornicación, adulterio, hermano? Y fornicación no solamente tener relación sexual físicamente con una persona. No, la palabra fornicación en el griego significa toda inmoralidad sexual, pornografía. Usted tener esa codicia sexual, usted mirar a un hombre o a una mujer y desnudarlo con su vista y acotarse con él o con ella en su pensamiento. Eso es fornicación. Hermano, si usted no lo sabía. Y eso está acabando la iglesia hoy en día. Por eso dice el Señor aquí que la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de la fornicación. Hermano, ¿qué vemos nosotros en las redes sociales? Cuando nosotros fuimos a Colombia, estuvimos hablando un tema parecido a este. Y estaba compartiendo leí una historia de un joven que decía este joven que desde su juventud estaba arraigado en la pornografía, de tal manera que su vida estaba centrada en la pornografía hasta que conoció al Señor. Y el Señor lo liberó. Decía el testimonio. Bueno, y una ironía, como este joven salió de la pornografía por el Señor y ciertos creyentes viven atados a la pornografía sin tener el temor al Señor. Y cuando yo termino la prédica, viene un joven, hermano, derramado en lágrimas. Ahí mismo, en el púlpito, nos fuimos a un lado. Dicen, pastor, yo quiero que usted me ayude, yo quiero que usted ore por mí. Cuando usted predicaba de eso, eran como martillo, decía él. Eran como martillo que me martillaba a mí. Llorando, ese joven llorando. Y me decía él, pastor, yo amo al Señor, yo amo a mi esposa. Él contando, hermano, historia, esto fue cuando fuimos allá a Argentina. Yo amo a mi esposa, pero estoy atado a esta pornografía. Los otros días me sentí tan mal con mi hija, porque me dice que su niña tenía 7 años, y la niña dice, papi, hoy trabajé para Dios.
Y dijo, ¿cómo se me así? Porque una amiguita mía le estaba orando a los ídolos. Y yo le dije, no, señora, solamente Jesús es el único Dios. A el único tiene que adorarle. O sea, y ella decía que hoy trabajé para Dios. Y eso me sentí tan mal, no lo que ella ha dicho, sino, me hizo entender quién yo soy, qué es lo que yo estoy haciendo. Entonces yo le dije, pero, ¿por qué medio tú la ves? Entonces él me dice, no, pastor, ni siquiera que yo la busco. Tengo una cosa de Instagram, le gusta la cocina. Y yo siempre voy buscando recetas Pero ¿qué pasó? Que quizá le llegó una y la abrió y ya él lo sigue bombardeando. Pero lo peor, él dice que él no la busca, pero cuando le entra, se pone a mirarla. Se pone a mirarla. Y ya yo no sé qué hacer, pastor. Y le digo, bueno, mío, ¿cuál es más importante? Le dije yo, o el Instagram, o la receta de cocina que tú tienes ahí, o se le fiel al Señor. Y no se le fiel al Señor. Y bueno, mijo, pues yo te exhorto que esta misma noche, no mañana, esta noche, cuando tú llegues a tu casa, salte del Instagram. Si es un canal que está haciendo, ¿y sabe qué? Me dice, ¿sabe qué, pastor? No, venga, ahora mismo lo vamos a hacer. Y ahí mismo se cogió y se salió, hermano. Y como ese joven, hay miles en las iglesias, callados que no dicen nada. Que no dicen nada, hermano. Que están atados a la pornografía, atados a la inmoralidad y aún llamándose cristiano. Recuerda, hermano, que el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, dice 2 Timoteo 1:7, sino de poder, amor y dice dominio propio. Si usted ha sido sellado con el Espíritu Santo, usted tiene dominio propio para decir, no, Señor, no, esto yo no lo hago. Esto yo no lo voy a hacer. El Señor nos ha empoderado con su Espíritu Santo para nosotros poder decir no a las cosas. Hermano, miren lo que dice Hebreo 12:14, hermano. Este es un versículo tan importante cuando dice, seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual dice, nadie verá al Señor. Seguid la paz para con todo y la santidad, dice, sin la cual nadie verá al Señor. Hermano, recuérdense, el único atributo que Dios recalca 3 veces su santidad. En ninguna parte de la Biblia leemos que Dios es amor, que es misericordioso, que es piadoso, que es benevolente. Pero en ninguna parte de la Biblia leemos Dios es amor, amor, amor. Dios es benevolente, benevolente, benevolente. Dios es misericordioso, misericordioso. No. Recuerden, hermano, cuando el Señor decía, de cierto os digo, cuando el Señor repetía algo, dice, ojo, esto es importante. Y por eso el Señor dice, porque Dios es santo, santo, santo. Por lo tanto, dice, seamos santos en toda nuestra manera de vivir. La santidad de Dios, hermano, es inmutable y es innegociable. ¿Que somos perfectos? No, nadie es perfecto. Y no estoy hablando de eso, sino de reconocer que estamos mal y apartarme de esas cosas. Eso es lo que estoy tratando de decir, hermano, porque esa es la voluntad de Dios. La próxima voluntad de Dios, hermano, es que hagamos el bien. Miren lo que dice 1 Pedro 2:15. Porque esta que es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Hermano, no significa nada el decir que somos cristianos si no actuamos como tales. No significa nada. Mira lo que dice con relación a hacer el bien, 1 Juan 3:17, dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él, hermano? Hermano, si como creyente yo sé que un hermano tiene una necesidad genuina y yo tengo como suplir y me hago de la vista gorda, dice aquí, hermano, ¿cómo tú puedes decir que muere el amor de Dios en ti? ¿Ya? ¿Cómo dice la palabra? ¿Cómo?
¿Cuántas veces nosotros no entendemos de personas que tienen necesidad legítima? Ah, sí, hermano, yo voy a orar por ti. Claro que bueno orar, pero también ayúdalo. Claro, estoy hablando si podemos, porque Dios nunca nos va a decir que demos lo que no tenemos. Pero no solamente el orar, hermano. Oramos, pero si yo puedo lo ayudo. ¿Con qué? Con lo que pueda. Con lo que pueda. Porque así dice así, haciendo el bien, dice, hacemos callar la ignorancia de los hombres insensatos por la forma como actuamos y por nuestra benevolencia y nuestra compasión que tenemos, hermano, con los demás. Me recuerdo una vez que vamos a Honduras, a los viajes que hacemos a Honduras. Había un niño que yo le cogí mucho cariño. Y en ese viaje, yo le dije a él, le había prometido que para el próximo viaje él iba a llevar unos tenis de acá. Bueno, y cuando fui al próximo viaje, llegamos de noche, me encontré con los padres y le dije, él se llama Pastorcito. Le dice, dile al Pastorcito que venga para darle los regalos. Y vino el niño y le damos los regalos, pero ¿qué pasa? Vino con un primito. Y como yo no le traje nada al primito, entonces cuando yo le estoy dando todo al primito, el niño se queda mirándome. Y yo, mi hermano, eso me rompió el corazón. Eso me rompió el corazón, hermano. Y le dije, pero ya era tarde. Y dice, pastor, aquí hay, qué sé yo, hay alguna tienda donde yo pueda comprarle algo a este niño. Sí, pero ya está cerrada mañana. Y le dije al amiguito de él, mira, mijo, yo no te traje nada, pero mañana ven temprano a la tienda que yo te voy a comprar algo. Y temprano, cuando voy ahí, ya estaba el niñito ahí en la tienda, hermano. Hermano, ¿cómo yo cierro mi corazón con eso? Pero ahí no termina todo. Y vamos el niño y él como con vergüenza. Y no, mío, coja lo que tú quieras. Cogió, no sé, 2 o 3 pares de zapatos. Bueno, cogió todo lo que quiso. Ahí, en la tienda, todo lo que quiso. Y se lo pagamos. Pero ¿qué pasa? Hay un señor en la tienda. Y la dueña es una señora católica. Y había un señor ahí, no sé quién era, porque yo no le estaba poniendo atención. Y bueno, y nos fuimos al otro día. Me dice la esposa del pastor. Y me dice, pastor, mire, recuerda que cuando usted le compró ayer la cosa al niño, no sé si usted se fijó de un señor que había ahí. Me dice, sí, yo se ve, pero no sé quién es. No, es un señor aquí del pueblo, pero ¿sabe los comentarios que él hizo? Oiga, y dice, le preguntó a la señora, ¿y quiénes son ellos? Porque yo andaba con otro pastor. Dice, no, ellos son misioneros. Ellos son evangélicos misioneros. Y le dice, ¿y qué dice él? Eso es tener amor al prójimo. Oye, dice él, a él mismo, palabras, no como el cura de aquí. Así mismo dijo, que lo que viene a buscar y no le da nada a nadie. Eso es amor de Dios, hermano. Hermano, y de eso se trata. De ver necesidad y suplir las necesidades. Hermano, de nosotros tener, hermano, recuérdese que el Señor tuvo compasión de la gente. El Señor no simplemente le predicaba, que era lo más importante. El Señor lo sanaba. El Señor le daba de qué comer. Aún el Señor se condolía de sus enemigos. Reconoce cuando el Señor lo fueron a buscar, a apresar. Que Pedro sacó la espada y le mochó la oreja a uno de ellos. ¿Qué hizo el Señor? Lo sanó. Porque quizás los gritos de ese pobre hombre. No, hermano, que la Biblia no lo dice, pero imagínense, hermano, usted cortarle una oreja así de un espadazo. Eso tiene que doler. Y como humanamente quizás los gritos que daba ese pobre hombre. ¿Y qué hizo el Señor? Sabiendo que lo iban a retar, él cogió el pedazo de oreja y lo sanó. Tuvo compasión aún de sus propios enemigos, hermano. Es una enseñanza que el Señor nos ha dejado a nosotros. Menos que aún de esa persona que nosotros no le cayemos bien a ellos, tenemos que tener compasión con ellos cuando ellos nos necesitan. Porque nosotros, dice la palabra, que no podemos pagar mal por mal, sino bien por mal, dice Romano. Bien por mal. Y ya estamos concluyendo, hermano, ya. Y la última, hermano, es que la voluntad de Dios es que padezcamos por medio de Él. Miren lo que dice 1 Pedro 4, los versículos, el 16 y el 19.
Leo el 16 primero. Dice, 1 4, 16. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifica a Dios por ello. Y mira lo que dice el 19. De modo que los que padecen según que la voluntad de Dios, se encomienden sus almas al fiel Creador. ¿Y qué? Y hagan el bien, hermano. Sin importar qué. Hagan el bien, hermano, sin importar qué. Dios se complace cuando padecemos por hacer lo correcto y a la vez nos mantiene firme y fiel. Hermano, cuando el Señor en los momentos de dificultad por hacer el bien, ¿a qué Él acudía? Acudía a las oraciones. Reconoce cuando en Getsemaní, Lucas 22, cuando dice que estaba agobiado, tenso por ir a la cruz, que decía que sus sudores eran como gotas de sangre. Dice, Padre, si es posible, le decía el Señor, si es posible, pase de mí esta copa. ¿Pero qué dijo? Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Claro, hermano, y ¿sabe lo difícil que es sufrir por hacer el bien? Es difícil, hermano, es difícil. Pero el Señor se regocija cuando nos mantenemos firmes y fieles. Mira lo que dice 1 de Pedro 2:20, hermano, con relación a esto. 1 de Pedro 2:20 nos dice, pues dice, ¿qué gloria es si pecando soy abofeteado y lo soportáis? Dicen, eso no es ninguna gloria. O sea, te golpearon porque estás haciendo lo malo. Es lo que dice. Ahí no hay ninguna gloria. Ahora miren lo que dice la parte del otro versículo más. Si haciendo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, hermano. ¿Cuántas veces nosotros no tenemos que sufrir por el ministerio? Por nuestra fe, por nuestra convicción, aún en nuestros seres queridos. Por nuestros seres queridos. No. Porque no damos nuestro vaso a torcer con nuestra convicción por servir al Señor. Pero no recibimos los resultados que queremos. Pero nos mantenemos firmes y fieles. Dice, ahí eso es aprobado delante del Señor. Cuando en medio de la lucha, de la prueba y tribulación, Señor, yo decido hacer lo correcto delante del Señor. No importa lo que pase, Señor. Señor, tú vas a orar con fulano de tal, tú vas a orar con mi esposa, tú vas a orar en mi esposo, tú vas a orar en mis hijos, en mi hermano, qué sé yo, en cualquier que sea el problema. Tú vas a orar. No fue eso lo que dijo, Job. El Señor, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre del Señor bendito. Y lo glorificó en todo momento, hermano. En todo momento. En todo momento, hermano. Y por último, ya que demos gracia en todo y por todo. Primera de Tesalonicenses 5:18. Da gracia en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Como dijimos, hermano, es fácil dar gracia cuando las cosas van bien. Pero ¿cuál es nuestra reacción contra Dios cuando las cosas no nos salen como queremos? ¿Cuándo? ¿Cómo nos sentimos? Y la Biblia nos dice que tenemos que ser agradecidos en todo tiempo, en lo bueno y en lo malo. En lo bueno y en lo malo. Este es el mensaje, hermano, que hemos traído en este día de hoy. Cómo conocer la voluntad de Dios y ponerla en práctica en nuestras vidas. De nada nos sirve, hermano, vivir una vida ajena a Dios y ajeno a lo que pasa en nuestro alrededor si no hacemos la voluntad de Dios. De nada nos sirve. No hay mayor satisfacción para un cristiano que el saber que está haciendo la voluntad de Dios. Hermano, vendrán momentos difíciles, pero el Señor siempre estará ahí para ayudarnos. Esa es su promesa. Mire lo que dice Hebreos 10:36.
Porque o es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Y primera de Juan 2:17 nos dice, y el mundo pasa y su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora me hago la pregunta ya para cerrar, hermano. ¿Estás tú haciendo en verdad la voluntad de Dios? Eso es algo entre tú y el Señor. Es algo para meditar. Si el Señor viniera en este momento, te llamara y te pusiera en evaluación, ¿quedaría corto o quedaría a par para con Dios, conforme a su voluntad? Esa es la pregunta, hermano. Porque de todo lo que hemos hablado, el propósito de esto es esto: que yo me ponga de acuerdo con mi Señor. Que en lo que el Señor, en el área débil que tengo, que el Señor me habló hoy, que yo salga diferente de esa puerta. Que yo no salga de la misma manera. Porque entonces dice que nuestro postrer estrado va a ser peor que el primero. Si el Señor te habló, querido hermano, no salga de aquí sin ponerte en cuenta con el Señor. No lo hagas. No lo hagas. No lo hagas, hermano. Si tú estás aquí y no conoces del Señor, no salgas de ahí sin darle tu vida al Señor. Ponte de acuerdo con el Señor. Hermano, mira el desastre que pasó en Venezuela. Nadie de los que han muerto pensaba que iban a morir en ese día. Nadie. Porque nadie sale de la calle, hoy yo voy a morir. No, mío, nadie sale con esos pensamientos. Pero después que partimos de este mundo, ya es muy tarde para la salvación. Estoy hablando para los que no son salvos. Ya es muy tarde para los que no son salvos. Porque no sabemos. De hecho, no hay garantía que yo de aquí que vivo en Kissimmee, no hay garantía que yo llegue vivo hoy a Kissimmee. No, hermano, claro que yo lo quisiera, pero digo, hermano, no hay garantía. No hay garantía. Y por eso es tan importante, hermano, que nosotros no podemos esperar el mañana para cambiar. Es hoy, el día es hoy. Si el Señor, si oíste la voz del Señor hoy, dice, no endurezca tu corazón. Hoy, ponte a cuenta con el Señor. El Señor te ama. No importa cuán graves sean tus pecados. Si nos arrepentimos, créeme que Él te va a ayudar a salir de ahí, de ese mundo de oscuridad, donde quizá por años, por siglos, tú has estado y no has podido, te sientes preso, te sientes atado, como que tu vida no sale de una. Porque quizá tú no le has dado la oportunidad al Señor que obre en tu vida. Quizá tú has estado peleando tu propia batalla y no te has rendido a los pies del Señor. Señor, heme aquí. Ya no puedo más, Señor. Ya no puedo más con la carga de mi hogar. Ya no puedo más con mis hijos, con mi trabajo, con mi salud. Ya yo no puedo más, Señor. Heme aquí, Señor. Haz tu voluntad. La voluntad. Y no quiero cerrar este mensaje sin dar la oportunidad. Sé que hay alguien que no conoce al Señor y el Señor te habló y quisiera aceptar a Jesús. Quisiera que Jesús transforme tu vida arrepintiéndote de tus pecados. Simplemente levanta tu mano y dice, pero yo quiero recibir a Jesús como mi Señor y Salvador. En caso que aquí haya alguien. Porque los corazones yo no lo sé. El Señor te perdona. Y si ya todos conocemos al Señor y el Señor te habló hoy, hoy es el día para cambiar. Hoy es el día para honrar al Señor haciendo su voluntad y no la nuestra. Oremos. Padre, Dios y Rey soberano, Señor. Señor, en verdad que no tenemos palabras, Señor, como agradecerte quien tú eres, Señor. Señor, lo que tú has hecho por nosotros, por nuestras vidas, por nuestros hijos, por toda nuestra generación, pero lo más importante, por la salvación de nuestras almas, Señor. Señor, yo te ruego que si que hay alguien, Señor, que tú le has hablado, Padre, que hoy, Señor, nos pongamos a cuenta delante de ti, Señor, que entendamos, Señor, que hemos renacido de nuevo, hemos nacido de nuevo para hacer tu voluntad
y no la nuestra, Señor Padre. Fortalécenos, Señor, ayúdanos en esos momentos difíciles, Señor, donde a veces nos sentimos perdidos, Señor, en un mundo de oscuridad, aún viviendo, Señor, en la luz de nuestro Señor Salvador Jesucristo, Señor. Bendice, Señor, a tu pueblo, Señor, a todos, Señor, tus hijos, independientemente de donde se congregan hoy en día. Señor, que este mensaje, Señor, viaje a lo más profundo de los corazones de tus siervos, de tus hijas, de tus hijos. Y entendamos, Señor, quién tú eres, Señor. Y quiénes somos nosotros en Cristo Jesús, Señor Padre. Gracias te damos, Señor, por este día. Y gracias, Señor, porque tu palabra ha sido predicada. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor me lo bendiga, hermano, y muchas gracias por su atención. Para la honra y gloria del Señor. Amén.